En la ciudad ahora podrás mantenerte conectado desde más lugares del país porque Tigo amplía la cobertura de sus autopistas digitales. Ahora vas a estar más conectado a tu trabajo desde donde lo necesites y sin desconectarte de tus negocios. Verlos crecer con la ayuda de Internet móvil. Aprovecha esta ampliación de cobertura que muy pronto llegará a más de 200 nuevos lugares alrededor del país. Cámbiate a Tigo para hacer crecer tus negocios. Tigo está en más lugares construyendo autopistas digitales. Ahora en Farmacias Chávez, con Sano y Feliz todos los lunes, 7% de descuento en todos los medicamentos para toda la familia. 7% de descuento para todos nuestros clientes. Farmacias Chávez. ¿Estás sentado? Pues entonces quédate así y agárrate de lo que puedas, porque esta noticia es fabulosa. Banco Fácil sacó una cuenta que no solo es espectacular, no solo es grandiosa, es la nueva fabulosa que sortea, atención, 20.000 bolivianos de lunes a jueves, 70.000 bolivianos cada viernes y 2 millones de bolivianos como premio final. Abrí la cuenta fabulosa desde 100 bolivianos y por cada 100 bolivianos tenés una posibilidad más para ganar y sentirte fabuloso. Esta entidad es supervisada por ASFI, actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Fama, poder y ganas con Jimena Antelo y José Pomacuzzi en Radioactiva. Y estamos con el presidente de la Cámara de Industria y Comercio, recientemente reelegido por un año más, Fernando Hurtado, que nos va a hablar un poquito de economía. Fernando, ¿cómo ven este año los empresarios, por favor? ¿Qué tal, Jimena? Gracias de nuevo por la invitación. Este año está complejo, venimos de no es misterio para nadie, el contexto internacional está bastante complejo. Venimos de una pandemia, venimos de un confinamiento bastante estricto, venimos con la incertidumbre si es que va a haber una tercera ola o no va a haber, cómo va a afectar eso al funcionamiento de todas las unidades productivas y de todas las empresas. Cuando hablo de unidades productivas me refiero desde las empresas más pequeñas hasta las empresas más grandes en todos los sectores. Entonces, hay una preocupación. Vimos recientemente el día viernes, sacó el ministro de Economía, que habló sobre el programa fiscal financiero, y eso también nos ha generado algunas preocupaciones. ¿Cuáles son estas preocupaciones, por favor? A ver, el programa fiscal financiero normalmente se usa para señalizar metas, y a veces lo utilizan como un paraguas legal para el financiamiento interno, que ahora es lo que necesita el Estado, y en general lo que ha creado la pandemia, la crisis que ha creado, ha sido una crisis de ingresos, una crisis que deriva en una crisis de liquidez, no solamente para el gobierno, también para las empresas, y eso tiene un impacto obviamente en las familias, en los trabajadores. Entre los supuestos, a ver, y otra cosa que es importante señalar sobre el programa fiscal financiero es que este señaliza más los deseos que las realidades, ¿ya? Y entre los supuestos que vimos y que comentaba el ministro, el enfoque que da reafirma lo que nos temíamos y que esperábamos que no suceda, que es que traten de sostener el crecimiento en base solamente a la inversión pública, no menciona al sector privado. Entonces eso nos preocupa, y además nos preocupa la difusión de información oficial, en este caso, por ejemplo, los datos de crecimiento del PIB al tercer trimestre del 2020 todavía no han sido publicados. Estamos hablando que hay un retraso bastante fuerte, pero además de eso, un crecimiento del 4.4. Recordemos que inicialmente la proyección en el presupuesto general del Estado era de 4.8 y ahora se ha corregido a 4.4, lo cual no está muy lejos de lo que el presupuesto de la expresidenta Áñez señalizaba en un 4.2. Y si comparamos ese 4.4 o 4.8 con la caída de casi un 11%, si la memoria no me falla, con el tema con la caída en el 2020 por la pandemia, quiere decir que todavía estamos lejos de los niveles del 2019, un crecimiento bajo. Y lo que venimos diciendo es, para que ese crecimiento sea mayor, es necesario crear condiciones
para la inversión privada, porque es esta la que va a ayudar a jalar el carro para tener crecimientos como los que conocíamos. Y todo esto de que son más deseos que realidades, ¿ustedes tienen la chance de conversarlo con el gobierno? Hasta ahora no hemos tenido, Pepe, hemos estado a la espera. Nosotros mandamos cartas poniéndonos a disposición para conversar sobre las posibilidades y propuestas que tenemos para la reactivación económica desde el sector privado, y no hemos recibido ninguna confirmación ni de parte del presidente ni de parte del ministro de Economía. Sí hemos conversado con algunas instituciones que tienen mucho que ver con la operación de las empresas, ¿no? Hemos tenido ya reuniones con la presidenta de la aduana, hemos conversado con el SENASAG, hemos conversado con gente de la autoridad de empresas, hemos conversado con gente de sustancias controladas, que son instituciones que tienen mucho que ver en la operación, en el día a día de las industrias y de las empresas en general, en los comercios y los servicios. Ahora, Fernando, pero una reunión, por decir, con el ministro de Economía, con el presidente Luis Arce, porque claro, Santa Cruz es una región muy importante, produce mucho, se necesita la coordinación. Han tenido antes con los otros presidentes, tanto con Yanine como con Evo Morales, varias reuniones, los ministros de Economía. ¿En este caso es diferente? ¿No está viendo eso? No hay un acercamiento con el sector privado, y no solamente con CAINCO, Pepe, es prácticamente con todos los gremios empresariales, desde la Confederación hasta las cámaras más pequeñas regionales. Tengo entendido que hubo un acercamiento hace varios meses y una sola reunión entre la Cámara Nacional de Comercio y la Vicepresidencia del Estado, pero a partir de ahí nada más. ¿Por qué creen que se da esto? Que en tantos meses ya de gobierno y que no exista un encuentro con el empresariado en momentos en que la economía debe ser levantada. Es preocupante, a mí no me gusta hacer suposiciones, es preocupante, nos preocupa que en algunos casos se esté dando a veces prioridad a lo político sobre lo económico. Al final de la economía vivimos todo y no vivimos de la política. Entonces hay gran necesidad. Esto no es solamente en Bolivia, repito, esto es en todo el mundo, y tenemos que buscar la forma de trabajar unidos para salir adelante. Esa es nuestra preocupación. Mientras no vayamos en unidad hacia adelante desde el punto de vista económico, va a ser muy difícil recuperarnos de manera rápida. Ahora, a ver, entre las cosas que uno escucha es que ha quedado como una cierta molestia en el movimiento del socialismo, porque los empresarios cruceños que tuvieron un buen desempeño y crecimiento durante el gobierno del MAS, cuando el gobierno del MAS cae, probablemente tenían la expectativa de que los empresarios los respaldaran de alguna manera, y no encontraron ese respaldo, y por lo tanto lo toman como una cierta traición. Pasa lo mismo, te cuento, Fernando, con respecto a los medios de comunicación. Entiende el gobierno que los medios se jugaron por Yanine Áñez y le dieron la espalda al movimiento del socialismo, y también hay una relación un poquito ahí que no está todavía funcionando. ¿Qué puede esperar un gobierno, cualquiera que fuera, de los empresarios? ¿Que milite en una idea política o que simplemente busque condiciones de trabajo, sea cual fuera el gobierno que está? Eso último que dijiste, Pepe, es lo correcto. Las personas, nosotros tenemos un rol muy claro, y lo tenemos claro. Nuestro rol es velar por la generación de trabajo y la generación de bienestar a través del emprendimiento privado para toda la sociedad. Te voy a aclarar ahí un dato muy importante. Más del 70% del empleo en el país lo genera el sector privado. Y estoy hablando de todas las empresas, de todos los tamaños, nuevamente, para que no se tergiverse esa información. Más del 70% de los trabajadores vienen del sector privado. Entonces, nosotros siempre hemos mantenido la línea dentro del rol que nos toca, que es la de generar empleo. No nos metemos en política, no nos metemos en otros temas que no sean la de velar porque las empresas
y los trabajadores puedan tener las condiciones adecuadas para seguir con sus actividades. Es simplemente eso, y si de un partido o de otro tergiversan esa información, pues es como a veces sucede como hay ese dicho que dice: si te enojaste solito, vas a tener que desenojarte solito, porque no hay absolutamente nada de nada en las suposiciones que pueden estar haciéndose. ¿Los empresarios no se jugaron por nadie? No, nosotros seguimos trabajando en toda es más, si vos te acordás, Jimena, durante la pandemia hicimos todos los esfuerzos para colaborar en el sistema de salud de una manera bastante solidaria, sin buscar ningún rédito ni político ni mediático. Trabajamos mucho, hubieron muchísimas empresas y personas que donaron sus recursos para tener una mejor atención médica en los momentos más altos de la pandemia. Lo que yo sí recuerdo es que en la época, perdón Fernando, lo que yo sí recuerdo es que en la época de los 21 días fueron fuertemente criticados por el que en ese momento era presidente cívico, Luis Fernando Camacho, y ahora es gobernador electo, ¿no? Además, ¿no? De los dos lados nos estuvieron dando bastante fuerte, porque el rol que nosotros siempre hemos manifestado es el rol del trabajo. El trabajo y la empresa no tiene color político, ni un lado ni el otro. Nosotros estamos aquí para trabajar y para generar empleo, nada más. Entonces, si de un lado o del otro se quieren atribuir suposiciones que no corresponden, pues se enojan solitos, se tendrán que desenojar solitos también. Yo no sé si será tan sencillo, Fernando, porque claro, ustedes necesitan coordinar, es decir, todos los empresarios, ¿no? O sea, me imagino que tienen puntos de vista, condiciones que pudieran solicitar, pedir. Antes estaba Carlos Romero, que era el ministro de Gobierno y que hacía un puente con Santa Cruz. ¿Hay ahora algún puente con Santa Cruz? ¿Alguien a que ustedes puedan apelar para decir nos gustaría plantear algo? Nosotros tuvimos una reunión, que me olvidé de mencionarlo, tuvimos una reunión muy buena hace unos 2 meses más o menos, con el ministro de Gobierno. Le planteamos algunas preocupaciones que habían, sobre todo en la parte de sustancias controladas, porque muchas industrias necesitan importar materia prima o necesitan mover productos que están dentro de la clasificación de sustancias controladas, y había un problema de coordinación ahí, y ahí pudimos, gracias a esa reunión, tener contacto ya con sustancias controladas. Pero así una persona de nexo no hay, son más temas puntuales que se van tocando, Pepe. Y lo que decís es cierto, ¿no? Se tiene que coordinar. Yo espero que este status quo, este stand-by en la comunicación no dure mucho. Tiene que zanjarse las diferencias, que nosotros no tenemos ninguna más allá de lo económico, porque sin movilizar la inversión privada, Pepe, este país se estanca por muchos años, y eso no queremos, nadie quiere eso. Entonces necesitamos sentarnos a conversar sobre generar un ambiente que sea amigable para la inversión privada. Ahora mismo no lo es. Viendo un programa fiscal financiero donde vamos a depender de la inversión pública prácticamente, hay que considerar que en el 2020 hubo una caída del 20% en inversión. Se espera que en el 2021 podamos recuperar un 9% de inversión, pero se vuelve a caer en el 2022 porque no hay recursos. Entonces, el crecimiento, mientras que el crecimiento de los últimos años se dio por el consumo interno y el crecimiento de la administración pública, que sigue muy pesado, necesitamos trabajar para que se den las condiciones para la inversión privada. El gobierno, Pepe, no tendrá a muy corto plazo la capacidad de mantener el ritmo de inversión pública. Entonces es urgente que nos sentemos a conversar para establecer y trabajar en ese ambiente amigable para la inversión. Te voy a hacer una pregunta, Pepe y Jimena. Si yo les digo que hay un país que tiene una ley de inversiones que promueve un 0% de impuesto a las utilidades en los primeros 10 años de realizar la inversión, y un 0% indefinido de impuestos si se reinvierten las utilidades, ¿ustedes qué país me dirían que es?
0%. 0% del impuesto a las utilidades por 8 años, y si esas utilidades se reinvierten en el país, un 0% de impuesto a las utilidades de manera indefinida mientras yo siga reinvirtiendo esa ¿Dónde es plata. eso? No lo ¿Qué sé. país creen que es ese? Les estoy preguntando a ver si No. pueden apuntarle. No sé, lo único que sé es que ya ayer avisaron de que no se olviden los empresarios que hay plazo hasta el próximo mes para pagar el IVE, el impuesto a las utilidades. Entonces, fíjate ese ambiente amigable que necesitamos. Este país que les estoy diciendo, adivinen qué país es. Les voy a dar chance para que digan 2 nombres. Yo diría Estados Unidos, yo diría, no sé, Suiza, no sé. No, pero acá cerca, a ver, podría ser Colombia. ¿Paraguay? No. ¿Saben qué país es? ¿Cuál? Cuba. 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 Cuba tiene una ley de inversiones infinitamente más amigable que la ley de inversiones en Bolivia. Por eso es que hay tanto hotel extranjero. Hay tanta cadena de hotel francesa y española, ¿no? No es solamente eso, están buscando, ellos tienen una lista de más o menos 500 proyectos en distintos sectores, desde la industria, las telecomunicaciones, donde están buscando inversión extranjera directa, porque es necesario traer divisas al país para salir adelante económicamente. Entonces, si un país como Cuba, que tiene toda la historia que tiene del socialismo, tiene una ley de inversiones como la que les estoy diciendo, ¿por qué no podemos tener nosotros una ley de inversiones mucho más amigable para no solamente el inversionista extranjero, sino también el inversionista local? ¿Puede ser que el tema del impuesto de las grandes fortunas haga que los empresarios empiecen a llevar su dinero a invertir en otros países cercanos, como por ejemplo Paraguay? Con seguridad, el impuesto ese a las grandes fortunas, mal llamado a las grandes fortunas, porque no es un impuesto a las grandes fortunas, es un impuesto al patrimonio, para empezar. Segundo, ese impuesto va a limitar las inversiones privadas. Vuelvo otra vez a lo que decía al comienzo de un ambiente amigable. Eso no da un ambiente amigable para las inversiones. Peor si le estamos cobrando ese impuesto al patrimonio, a las personas que vienen de afuera. Y eso es lo que, además de tener muchos vicios de inconstitucionalidad, ¿no? Es una ley que tiene muchísimos vicios de inconstitucionalidad. Yo les voy a dar un ejemplo de qué tan grave es esta ley. Si nosotros vemos, hay mucha gente que hereda terrenos, casas, un montón de distintos bienes, herencia por el fallecimiento del papá, de la mamá, del hermano, etcétera. Hay mucha gente que no puede acceder a la herencia porque hay que pagar un impuesto. Ese impuesto lo conocemos todos. Entonces, imagínense, es porque no tiene la plata. Entonces, el que yo tenga bienes no significa que tenga la plata para pagar el impuesto de estos bienes. Además, hay una usurpación de funciones o derecho tributario en las alcaldías. Si ya estamos pagando nosotros un impuesto, la gente ya está pagando un impuesto a los inmuebles, a los bienes inmuebles, están cobrando otro impuesto encima del impuesto. Es una ley que es retroactiva. Las leyes no pueden ser retroactivas. Han sacado la ley el 31 de diciembre del 2020 para pagar la supuesta fortuna que tenés en el 2020. No tiene sentido. Entonces, hay un montón de vicios, de nulidad de esta ley. Lo que hace es directamente ahuyentar inversiones nacionales, incentivar las inversiones extranjeras en otro país, es decir, que la gente que tiene con qué invertir se vaya a invertir a otro país. Y eso es lo que hace al final, que yo creo que la gente no lo termina de ver, es limita la generación de empleo en Bolivia. Y lo que necesitamos ahora, con una caída del empleo tan fuerte en la pandemia, es que se genere más empleo. Entonces, ese impuesto al patrimonio, que no es un impuesto a las grandes fortunas, es un impuesto al patrimonio, es un impuesto con muchos vicios de nulidad, no genera un ambiente propicio para la inversión, sobre todo la inversión nacional, ni hablar de la inversión extranjera directa, y por último limita la creación de empleo. Entonces, para nosotros
en términos generales, viéndolo desde el punto de vista del ambiente amigable que necesitamos para la inversión y la generación de empleo, es un impuesto que no tiene, no debería existir. ¿Y por qué funciona en otros países, Fernando? En otros países no hay un impuesto a la propiedad. Ese es otro tema. Aquí el impuesto a la grande fortuna o al patrimonio es ilimitado, es de aquí para toda la vida. En otros países lo han hecho por un tiempo limitado, de 1 o 2 años. Se sabe exactamente dónde van a ir los recursos. En este caso los recursos van directo al TGN. Espero que no vayan a pagar el montón de empresas deficitarias que sabemos que hay, que no generan... Estaba viendo que en el caso de Argentina, por ejemplo, van a determinadas becas, a promociones, así cosas más concretas, ¿no? ¿Perdón? Estaba viendo que en el caso de Argentina, este impuesto va directamente a becas de estudio, a ese tipo de cosas, ¿no? Claro, y lo que hay en otros países es un impuesto al ingreso. Si hay un impuesto al ingreso, si alguien gana más de cierta cantidad al año, gana en plata, líquido, paga un impuesto adicional. Pero ¿cómo voy a pagar un impuesto sobre un patrimonio, sobre joyas, sobre cuadros, sobre la casa que me heredó mi madre? No tiene sentido. Además que ya estoy pagando un impuesto, a las alcaldías por eso. Entonces, no hay en el mundo un impuesto de las características que nosotros que ha hecho el presidente Arce. Este es un impuesto leonino, lo voy a decir con todas las palabras en mayúsculas y en negrita. Es un impuesto leonino, ha dicho, ¿no? Sí. No se me ocurre otra palabra, por ahí hay otras palabras, pero ahorita no se me ocurre. Es un impuesto que ahuyenta la inversión y por ende afecta a la creación de empleo, Jimena. Y no es, imagínense, van a cobrar una multa del 200%. Además le voy a hacer una pregunta, Jimena. Usted tiene una casa que en valor catastral cuesta, sobre lo que usted paga de impuestos, cuesta 100.000 bolivianos. Y en la ley dice el valor catastral o valor de venta, cualquiera que sea mayor. Y viene un fiscalizador y le dice, oiga, su casa en realidad no vale 200.000, vale 300.000. ¿Y de dónde saca? ¿Con qué autoridad va a venir a decirnos esto? Entonces, hay mucha susceptibilidad, la ley no está clara, el decreto reglamentario no está claro, no se sabe para dónde va a ir la plata, como decía Pepe, en otros países va a ir a algo específico, aquí se va a ir al TGN, de ahí se mete en esa gran bolsa y bueno, sabrá Dios qué va a pasar con eso. Ahora, Fernando, uno diría, por lo tanto, que las diferencias son bien de fondo, ¿no? Es decir, porque hay diferencia de concepción del mundo, de la economía. Me imagino sentarse entre ustedes y el gobierno y este tema del impuesto a las grandes fortunas es un obstáculo en la reunión. No lo veo tan sencillo, ¿ah? A ver, Pepe, hay otro tema que creo que es importante aclararlo con esto de diferencias en cómo percibimos nosotros la economía y quizás de acuerdo a cómo se vio en el programa fiscal financiero, cómo lo está percibiendo el ministro de Economía. La economía somos nosotros digo las personas, los que consumimos. La economía son las empresas que producen, que venden, que compran. Y las empresas están en distintos rubros. Entonces, cada rubro se comporta de una manera distinta, sobre todo después de esta pandemia. Y lo que necesitamos ahora no es enfocarnos en cuántas empresas nuevas va a construir el Estado mediante la inversión pública, sino más bien en que el Estado haga inversiones que ayuden a las empresas a volverse más competitivas, porque vivimos en un contexto internacional y en el mundo todos lo están haciendo. Entonces, lo que necesitamos es sentarnos, por ejemplo, a desburocratizar y levantar barreras. Necesitamos sentarnos a ver cómo, con esa desburocratización y levantamiento de barreras, se le puede empezar a dar alas a los distintos rubros. Y en este momento, lo que vemos es que se están poniendo frenos sector por sector en lugar de buscar la forma de reactivarlo. Y creo que eso es algo que tenemos que sentarnos a conversar, ¿no?
No puede ser que se obligue a los colegios a dar un descuento sin considerar cuáles son sus costos fijos, poniendo en riesgo la educación. No puede ser que se ponga cupo a las exportaciones. No puede ser que obliguen a los bancos a reinvertir utilidades o a las clínicas a cobrar precios fijos sin sentarse con ellos a preguntar cuántos son los costos fijos y cuánto es lo que se debería cobrar en época de pandemia. Entonces, parte de lo que tenemos que sentarnos con ellos es para presentarles propuestas de cómo más bien podemos empezar a levantar barreras para que esto vaya subiendo y la reactivación, el sector privado, todas las unidades productivas sean parte de esa reactivación que estamos buscando. Muy bien. Le agradecemos mucho, Fernando, por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes, Pepe, gracias, Jimena, un gusto saludarlo, cuídense. Te cuento que me quedo un poquito inquieto, porque uno quisiera que tengamos mayor coordinación, porque necesitamos entre todos a jalar este carro, ¿no? Totalmente. Exactamente, esa es la palabra, Pepe. Ahorita el carro lo tenemos que jalar todo, públicos, privados, todos para adelante. Hay que inyectarle liquidez a la economía real, esa que te decía, y para eso el sistema financiero es fundamental. Y ahí también tenemos que sentarnos para que estos diferimientos sin fin se acaben y más bien empecemos a ver cómo el gobierno puede apoyar a los sectores más afectados por la pandemia por medio de fondos de garantía para que se reactiven nuevamente los créditos y el sistema financiero sea un instrumento fundamental, que vuelva como era antes, un instrumento fundamental para inyectarle liquidez a la economía. Y lo dijiste clarísimo, Pepe, necesitamos jalar el carro juntos. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Cuídense. Gracias. Gracias. Bueno, José, ahí está la entrevista con el presidente de la CAINCO, una entrevista que era muy importante hacer. ¿Vos ya lo pagaste tu impuesto? ¿A las utilidades? A las grandes fortunas. A las grandes fortunas. Mi fortuna la tengo en una maceta, enterrada. No, como empresa tenemos que pagar el IUE. Todas las empresas tienen que pagar el IUE y tenemos hasta el próximo mes para pagar el IUE. Eso ya lo han establecido. Muy bien. Bueno, luego de la pausa vamos a conversar con don Enrique Leaños, alcalde electo de Sucre. Vamos a la pausa. Luego de la pausa. ¿Ya escuchaste de la cuenta fabulosa de Banco Fácil? Es muy simple, ahorras y ganas. Con los sorteos diarios y un sorteo final de 2 millones de bolivianos, ahorrar ya es ganar con la cuenta fabulosa de Banco Fácil. Esta entidad es supervisada